Javier Milei dio ayer un reportaje a Luis Majul, dijo el presidente de la Nación en esa nota que no va a vetar finalmente el presupuesto, que va a sentarse a discutir y probablemente apruebe viernes de esta semana, un día raro dentro del calendario, porque los senadores tienen que venir de sus provincias y demás y estar presentes este viernes 26 en el recinto para aprobar el presupuesto tal como llegó de la Cámara de Diputados. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a insistir, dijo Milei, que no va a vetar el capítulo que se cayó, lo va a dejar tal cual. ¿Cuál es ese capítulo? El capítulo que tiene el financiamiento universitario y la emergencia en materia de discapacidad. Dijo Milei que se reorganizarán las partidas para respetar el déficit cero y cumplir con estas leyes que van a seguir vigentes. Con lo cual, da la sensación de que si podía efectivamente modificar las partidas y cumplir con esas leyes. Pero por un lado dijo eso. Después le preguntó Majul que si consideraba una deslealtad el hecho de, por lo que Mauricio Macri había vivido como una traición, que fue la votación que hicieron los libertarios en esa misma sesión, en conjunto con el peronismo, para designar 3 lugares en la Auditoría General de la Nación. No es que es tan importante el rol de la auditoría, sí es un organismo de contralor, pero son lugares que tienen estabilidad, que son muy buscados por los distintos partidos políticos para tener un representante ahí. Había 3 lugares y decidieron entonces repartirle uno a los gobernadores, entró una salteña, el gobernador Sáenz, uno en nombre del peronismo y una libertaria, y quedó afuera Jorge Triaca, que era el candidato que tenía Mauricio Macri. A raíz de eso han quedado muy tensas las relaciones con Mauricio Macri y el macrismo, pero dentro de la respuesta que le da Milei a Majul, dice, no, son cosas que pasan de la política, y minimiza el hecho de esa votación. Lo que no le preguntó, lamentablemente, es por la candidata que sí metió y designó los libertarios, que es Mónica Almada. ¿Por qué digo? Porque Mónica Almada era directiva del Banco Ciudad y fue despedida del Banco Ciudad en una situación bastante escandalosa. Ella es de origen radical. ¿Por qué? Porque en la previa al corralito, ella tenía un plazo fijo, es decir, tenía una fecha por la cual no podía sacar la plata cuando quisiera al banco, y siendo directiva del Banco Central, del Banco de Ciudad de Buenos Aires, evidentemente se entera que el corralito va a venir y fuera del horario bancario logra desarmar un plazo fijo y llevarse casi $400.000. Después dijo que había sido una enorme equivocación, que en realidad había sacado la plata para una operación inmobiliaria que nunca se concretó, que estaba muy avergonzada y devolvió la plata. Bueno, Mónica Almada, que siendo funcionaria, insisto, del Banco Ciudad, por información privilegiada de fuera del horario bancario, sacó el dinero antes de que se viniera el corralito, que a mucha gente le hizo perder todos sus ahorros, finalmente dicen que por cercanía con Karina Milei, aparentemente dicen los que cubren gobierno, que es una persona cercana al entorno de Karina Milei, que por esto fue finalmente designada en la Auditoría General de la Nación. Cuestión que Milei minimizó el enojo de Macri y pasó por alto, digamos, estos antecedentes de Mónica Almada, que fue la funcionaria elegida. También, lo que sí le preguntó Majul, y ahí sí Milei argumentó, es ¿por qué designó al frente de la agencia de recaudación a un funcionario que tiene una investigación judicial por la cual Andrés Vázquez se llama? Andrés Vázquez, por un lado, el juez Lijo lo investigó en un momento de estas filtraciones masivas de datos, se encontró que era titular de una cuenta del BNP Paribas de más de $500.000, no declarada, por supuesto. Dado que esa cuenta respondía a una sociedad alojada en un paraíso fiscal, cuando el juez Lijo mandó a preguntar al paraíso fiscal si era cierto a quién pertenecía esa sociedad, nunca le contestaron. Como nunca le contestaron, terminó sobreseído Vázquez en esa causa, pero no porque se haya probado su inocencia, sino porque los paraísos fiscales por algo son paraísos fiscales. Adicionalmente, lo que se está investigando también, de esto ha escrito mucho Hugo Alconada en el Diario La Nación, es que tuvo la deferencia de pagar los costos, como si fuesen las expensas, de un condominio en Miami de una propiedad de $2 millones en total, las propiedades valen, y él paga desde una cuenta vinculada a él, aparentemente, los costos de expensas de ese condominio que no está declarado tampoco en su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción. Bueno, ante estas dos cuestiones
nada menos que del funcionario que le exige a las empresas y a los individuos en la Argentina que sean honestos a la hora de declarar su patrimonio o que está encargado de recaudar, está sospechado en 2 circunstancias de ocultar patrimonio de alguien además que lleva 35 años trabajando en un organismo público. O sea que no es que tampoco habría que preguntarse adicionalmente el origen de esos fondos, porque además trabajaba en un área muy sensible de la agencia de recaudación, que era la de información financiera, del vínculo con inteligencia. La FIP, el ARCA, es un área muy sensible, sobre todo de causas, no solo de secretos de información, sino de los grandes contribuyentes y demás. Escuchen cuando le pregunta Majul por estos antecedentes de Vázquez a Milei lo que contesta el presidente. Que es la persona que más sabe de la estructura impositiva en Argentina y tiene claro cómo funciona en cada uno de sus puntos. Es decir, ese capital humano es difícil de reemplazar. ¿No le importa que tenga causas abiertas? Digo, causas abiertas puede tener un montón de personas y más si está metido en política o algo vinculado a la política. El tema es, digamos, si tiene condena o no. Mientras que tenga causas abiertas, uno no puede estar culpando y sentenciando a la gente antes de que actúe la justicia. Es algo que los argentinos deberían empezar a aprender, en especial los medios. Que sentencian y ejecutan gente, sabiendo que la política le gusta enchastrar la cancha con la justicia. Okay. Bueno, ninguna de las causas de Vázquez se movió desde que fue designado en este cargo tan importante por Javier Milei. En realidad son causas que son precedentes y tampoco es que era alguien que estaba metido en el mundo de la política. Sí, todos los titulares de la FIP, 4 de ellos por lo menos intentaron correrlo y se dieron cuenta que era una persona con mucho poder y no lo lograron, pero nada de las causas judiciales, ni siquiera la investigación de la Nación. Pero además, la pregunta acerca de si el recaudador evade impuestos y se enriquece ilícitamente desde el cargo que ocupa, desde trabajando en la misma oficina, que lo designás como jefe de esa oficina, muchísimo. Bueno, mientras tanto también, hablando de eso, nos había contado Hugo Alconada que la recomendación de Vázquez vino de la mano de Scaturice. Scaturice es otro hombre que, habiendo pasado por un lugar que maneja secretos sensibles y también dinero de fondos reservados, como es la CIDE, de repente se convierte en alguien poderosísimo como empresario. Scaturice pasó de la CIDE a crear una oficina en Estados Unidos, de la cual fue contratada por la CIDE para hacer lobby en nombre del gobierno argentino ante el gobierno de los Estados Unidos, entre otros trabajos y entre otras actividades como empresario. Scaturice es el hombre que apadrinó a Vázquez, aparentemente, porque parece que son íntimos amigos, y fue de la mano de Scaturice que Vázquez llega a ocupar ese cargo. Scaturice compró Flybondi desde que Milei es presidente y acaba de pasar una operación que pasó muy inadvertida, me parece, que fue la compra de Oca, el correo privado más importante de la Argentina. Scaturice se hizo de Oca en los últimos tiempos. Porque bueno, también todo momento del gobierno, los gobiernos, empieza a haber movimientos empresarios que tienen mucho que ver con cuáles son los empresarios más cercanos al poder del momento. Eso por lo menos es lo de Scaturice. Y hablando de empresarios cercanos al poder, dentro del paquete que se cayó en el Congreso de ese artículo del capítulo, que Milei dijo que no va a insistir con eso, había una condonación de deuda para Edenor y Edesur. ¿Por qué? Porque por las tarifas congeladas, después la salida de la convertibilidad, se supone que hay una compensación pendiente por parte del Estado a favor de Edenor y Edesur, que a su vez tienen deudas con Camesa, que es la distribuidora, y que pedían compensar una cosa con la otra. Esa compensación que terminaba condonando esa deuda estaba dentro del paquete que se cayó. Uno de los empresarios uno de los empresarios ligados a esta cuestión son Billy Manzano, dueños de América TV, del diario El Cronista, ahora también con vínculos con Telefe. Son de los empresarios de medios ahora muy poderosos. Se está armando una rivalidad muy que el que sabe leer que los medios, se empieza a asomar crecientemente entre el grupo Clarín, que acaba de hacer la compra
de Telefónica de España, vinculado al grupo, ellos son parte de dueños de Telecom, ahora compraron Telefónica. Milei dice que no va a aprobar la operación, pero la operación ya de hecho está constituida y va a terminar siendo todo personal. Milei dijo que no cumple con la ley de competencia y demás, pero por ahora lo dejan correr y ya no existe más lo directivo de Telefónica España. De hecho, tomó el control de la compañía de Telefónica ya Telecom. Bueno, Clarín está con un ojo puesto en lo que pasa con el grupo Vila Manzano. Entonces, Clarín, el diario, viene informando que dentro de ese paquete estaba esto incluido. Y a la vez, lo que Clarín no está informando y que informan sí otros medios es que Jorge Macri, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, aparentemente, y esto es bastante escandaloso, tomó la decisión, llamó a licitación para la explotación del predio Costa Salguero, que pagaba 2 mangos, esas licitaciones bastante escandalosas que tiene la ciudad de Buenos Aires, pero que era precedente en este caso, no era la de Jorge Macri. Ahí es donde hace todas sus cuestiones electorales el PRO, que siempre tienen el búnker ahí en Costa Salguero. La cuestión es que abrió una licitación para la explotación de ese predio. Todo lo que tiene que ver con espectáculos y estadios, ahora hay una competencia feroz porque es un negocio que no para de crecer. Vieron a artistas tocando por todos lados porque cambió el negocio de la música, entonces cambia la cantidad de recitales. De hecho, Scioli, que ahora vamos a hablar del apagón estadístico que se quiere mandar Scioli con el tema de turismo, sacó un tuit donde habla de esto, diciendo, che, es un récord de shows lo que está pasando. Bueno, con lo cual Costa Salguero está muy codiciado. Igual que Tecnópolis, que el gobierno lo puso a licitación y una de las empresas interesadas en quedarse con Tecnópolis, con explotar el predio, es una productora para la que trabajó Karina Milei antes de llegar al gobierno. En el caso de Costa Salguero, se presentó IRSA, vinculada al grupo Elstein, que está muy cercana a Javier Milei. De hecho, Milei en el reportaje de ayer dijo que Elstein era un genio, fue entre los empresarios que más ponderó. Y el otro, la competencia, es una unión de Clarín y Nación. Nación ya está metida en el negocio del mundo del espectáculo a través del Movistar Arena, del cual una parte es de la Nación. Aparentemente lo que pasó es que IRSA hizo la mejor oferta en términos de cuánto pagaba por canon, pero hubo un dictamen del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que dice que de todas maneras es mejor la oferta de Clarín y Nación. Con lo cual lo que está buscando ahí Jorge Macri es una alianza con Clarín y Nación mediática, cuando se siente asediado por el gobierno nacional y en una situación de franca debilidad. Parece que esto es un guiño para tener un acuerdo político con Clarín y Nación. Clarín está también ligado, algunos de sus gerentes, a lo que tiene que ver con las carreras en la Ciudad de Buenos Aires, que es un negocio, otro negocio que crece mucho. La maratón de la Ciudad de Buenos Aires tiene como auspiciante al Grupo Clarín y tiene en el medio una ONG, una fundación que está ligada a uno de sus directivos. Así que hay mucha cosa vinculada también al negocio del mundo del espectáculo que se mezcla con los medios y los distintos intereses de los medios. Quiero decir, para cerrar, sobre el tema de Scioli. Hablamos con Dani Steingart, me parece que es un tema para prestarle mucha atención. Scioli, que también anda en el mundo de Karina Milei, que logró sobrevivir a todo, básicamente porque lo echaron a Guillermo Franco, que era su amigo en la época que trabajaban juntos, y quedó como secretario de Turismo. Le sacaron deportes y se lo mandaron a Diego Santilli, pero se quedó como secretario de Turismo. No le gustan las estadísticas que venía sacando el INDEC respecto de turismo, que lo que muestran es que el tipo de cambio hace que los argentinos que pueden viajen mucho al exterior, especialmente a Brasil, gastan muchos dólares afuera y son cada vez menos los extranjeros que vienen a veranear a la Argentina porque no es muy tentador por el tipo de cambio, se vuelve caro para el extranjero. Los números de extranjeros visitando la Argentina son de los más bajos que hay en décadas. Recién hablábamos de eso con Dani Steingart. ¿Qué hizo Scioli? Bueno, le comunicó al INDEC que no le va a financiar más, como ocurría, una encuesta nacional que financiaba para sacar adelante los números de la ocupación hotelera y de la llegada de... Es la encuesta de turismo internacional y la encuesta de ocupación hotelera tenían financiamiento de la Secretaría de Turismo. Pues se supone que es un insumo importante para que la Secretaría de Turismo pueda, y las demás localidades también, ¿no?, planificar, ver qué está pasando, cómo son los movimientos, los lugares más concurridos, cómo se mueve el turismo, bueno... Cuestión que Scioli, como no le gustaba el cálculo que hacía el INDEC respecto, además, de cuánto gasta un extranjero en la Argentina, porque eso después
da como resultado la balanza turística, cuánto gastan los extranjeros, los argentinos en el exterior versus cuánto gastan los extranjeros que sí vienen a la Argentina en la Argentina. En la cuenta el INDEC incluía el hecho que hay argentinos que vienen a pasar las fiestas con sus familias y que entonces no tienen el mismo comportamiento que un turista que va a un hotel y demás. Bueno, como no le gustaba la forma en que lo calculaba el INDEC, pese a que son estándares internacionales, Scioli decidió desfinanciar esta encuesta del INDEC. El INDEC lo hizo público, sacó un comunicado el viernes, Marco Labaña, diciendo que bueno, que ellos van a seguir haciendo lo mejor que puedan para seguir dando esa información, buscando convenio con los municipios, con las gobernaciones y demás, para que la información de alguna manera esté disponible. Pero atención con esto, porque ya tenemos en la Argentina otra experiencia que fue muy lamentable, de Guillermo Moreno a cargo del INDEC, que porque quería bajar el cálculo de inflación de manera tal de que el cupón asociado a cómo evolucionaba la inflación para los bonistas no subiera tanto, o por lo que fuere, pero la cuestión es que ya se manipularon las cifras del INDEC. En este caso no le meten mano, pero como consecuencia de que no le gusta el número que le da el INDEC, lo que tomó la decisión Scioli, insisto, aparentemente amparado también en el mundo Carina, es de desfinanciar esta encuesta del INDEC.